Dios habla hoy a tu vida, un programa de la Iglesia Cristiana Interdenominacional Presbiterio Colima, Michoacán. Sean todas y todos bienvenidos. ¡Comenzamos! Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven a través de la página de Facebook y del canal de YouTube del Presbiterio Colima, Michoacán. Sean bienvenidos una vez más a este subprograma Dios habla hoy a tu vida. Recordamos el número telefónico para que usted se comunique con nosotros y nos haga llegar sus peticiones de oración o asesoría. Es el 314-35-340-84, 314-35-340-84. Ahí vía Telegram o WhatsApp estaremos atendiendo con gusto su petición. Hoy nuevamente se encuentra con nosotros nuestra hermana Elizabeth Fernández Estrada, quien es egresada del Instituto Teológico San Pablo Campus Tecomán, a la cual pues agradecemos tu presencia, Eli, pues bienvenida. Muchas gracias, hermano Hernán. Como siempre, un gusto estar con ustedes y agradecidos por la invitación que nos hacen. Te pido, Eli, nos guíes en una oración en este día por aquellos que estarán acompañándonos también durante esta transmisión, para que así pongamos delante de Dios sus vidas y las nuestras. Amén. Vamos a orar y les invitamos a todos los que nos ven a través de estos medios que nos acompañen a hacer esta oración. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, ponemos en esta hora nuestras vidas en tus manos, las vidas de todos aquellos que nos ven o nos escuchan, la vida de aquellos que posterior a esta transmisión van a también vernos y participar de ello. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta transmisión y todas las que se hacen para predicar tu glorioso nombre y el evangelio de tu palabra. Bendíceles, sé tú con ellos y con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues querido auditorio, durante este mes de marzo estaremos considerando precisamente el tema general con fundamento en Hechos capítulo 9, verso 5, yo soy Jesús. En esta semana estaremos considerando con nuestra hermana el tema un cambio de visión. ¿Se ha preguntado usted si es posible cambiar totalmente de vida de la noche a la mañana cuando tenemos ayuda precisamente para mirar el panorama desde una perspectiva más amplia? Hoy trataremos el tema de un hombre que experimentó un cambio radical de vida, para lo cual le voy a preguntar a nuestra hermana Elizabeth, ¿quién era Saulo de Tarso? Bueno, Saulo de Tarso, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice ahí en el libro de los Hechos, era un judío, pero de nacionalidad romana que había heredado de su padre. Era oriundo de Tarso, pero cuando pequeño él fue llevado a Jerusalén para ser instruido en la ley por Gamaliel, maestro de la ley. Después de haber recibido esta instrucción, esta escuela, Saulo se convierte en un fariseo, es decir, empieza a pertenecer a este grupo de personas religiosos que tenían una estricta observancia de la ley. Pero se convierte en un fariseo muy, muy fanático, a tal grado de que empieza a perseguir a los seguidores de Jesús, a los que profesaban creer en Jesús y predicaban y compartían el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Era un fariseo impetuoso porque les buscaba para encarcelarles y aún para matarles. Hay un caso ahí mismo en el libro de los Hechos, cuando están apedreando a Esteban, Saulo estaba presente y Saulo consentía en su muerte. Consideramos el personaje de Saulo y yo concluyo en que es todo un personaje. Desde su formación hasta sus inicios y su desarrollo como fariseo y todas las acciones que llevó en contra de los cristianos. Sí, siendo religioso, y permítame decirlo así, querido auditorio,
se pueden albergar ideas equivocadas, como en el caso que ahorita estamos considerando respecto a temas espirituales. ¿Cómo saber en este estado la verdad o cómo distinguir la verdad de la mentira? Bueno, primero reafirmo lo que acabas de comentar, hermano Hernán. Sin duda, siendo religioso, podemos albergar ideas erróneas o conceptos equivocados de temas espirituales, porque como el concepto bien de religión y religioso lo refiere, o mejor dicho, como no lo refiere, no refiere a Dios, no refiere a su palabra ni a la verdad de su palabra, sino solamente a cuestiones religiosas, un cúmulo de costumbres y rituales de oración, de sacrificio, pero no hace alusión a Dios ni a la verdad de su palabra. Entonces sería normal que yo, siendo religioso, o cualquier persona profesándose religioso, tenga errores en temas espirituales, precisamente porque solo es religioso, pero no conoce la verdad. Pero ahora, ¿cómo conocer entonces la verdad? Saulo es también un ejemplo de este punto que acabas de mencionar, porque él era eso, era un religioso, era un fariseo, pero él sobre temas de salvación, sobre temas de que él era un pecador y necesitaba arrepentirse para tener perdón de sus pecados, él no sabía nada. Tuvo que encontrarse con Jesús para poder descubrir la verdad. Y es aquí donde contesto a tu pregunta, ¿cómo saber la verdad? Bueno, primero necesitamos saber qué es la verdad. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, él mismo lo dice. Menciona 3 adjetivos, pero yo solo puntualizo en el segundo, donde él dice, yo soy la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo saber la verdad? Bueno, necesitamos, a través de nuestro Señor Jesucristo, acercarnos a Él, para en Él y por Él conocer la verdad. Algo que quiero preguntar para el caso del apóstol Pablo, ¿qué le sucedió a Saulo que fue mudado en otro hombre? Precisamente lo que acabo de comentar. Se encontró con la verdad. Él, en ese ejercicio de su fariseísmo y de perseguir a los cristianos, fue con los sumos sacerdotes, pidió cartas porque no conforme con lo que él había hecho allí en Jerusalén, de consentir la muerte de Esteban y de perseguir a los cristianos de Jerusalén, quería ir a Damasco para traer también de allá a los del camino, que así se le conocían a los primeros cristianos, para traerlos a Jerusalén, encarcelarlos y, de ser posible, también darles muerte. Iba él camino a Damasco con estas cartas, y iba él con una actitud un tanto interesante, porque dice la escritura que respiraba él aún amenazas y muerte. En ese ir a Damasco iba con esa intención de perseguir, amenazar, incluso matar a los cristianos. Y en ese camino a Damasco se encuentra con el Señor Jesucristo. Dice el relato bíblico que lo rodeó una luz, un resplandor, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo cae de donde iba y entonces se pone a cuestionarse y le dice, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? Pregunta él en un sentido hasta yo diría de respeto y reverencia, porque no se puso él a la defensiva, no quiso sacar su espada y luchar contra esa voz desconocida, sino que reconoce que alguien a quien él llamó en ese momento Señor, le estaba hablando. Tienen ahí un encuentro Saulo con el Señor. El Señor le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo hace una pregunta al Señor y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo es mudado en otro hombre, en un hombre nuevo, a través de un encuentro con Jesucristo, a través de un encuentro con quien dijimos que es la verdad. Algo significativo, algo que me llama la atención ahorita que comentabas precisamente que esta actitud que él llevaba, el apóstol, cuando perseguía a los del camino, como citaste, que eran los primeros cristianos, que respiraba amenazas y muerte. Coméntanos, ante Dios, ¿se puede cometer homicidio sin tener que matar a alguien? Sí, pero antes de ahondar más en esta situación,
nada más hacemos la explicación de que en un sentido literal no, porque el homicidio está tipificado en la ley como un delito en el que forzosamente se le tiene que privar a alguien de su vida. Si no, no se actualiza este supuesto del homicidio. Pero en un contexto no literal y mismo que habla el apóstol Juan en su primera carta, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y Saulo nos es de ejemplo para también abordar este punto. El hecho de que yo tenga en mi corazón sentimientos para aborrecer a mi hermano, aborrecer a mi prójimo, la palabra de Dios ya me está situando en el supuesto de un homicida. ¿Por qué? Los sentimientos que mueven el corazón de alguien que sí priva de la vida a otra persona pueden ser muy similares o incluso los mismos de alguien que aborrece a su hermano, de alguien que aborrece a su prójimo, de alguien que no puede vivir con su propia familia respetándole. Y tenemos muchos ejemplos y casos de esos, familias que viven en odio, familias que no pueden verse, no pueden convivir. Y la palabra de Dios es clara. No necesitas privar de la vida a alguien para que delante de Dios ya seas culpable de homicidio, ya seas culpable de como nosotros comúnmente le conocemos, un pecado grande. Hemos dicho muchas veces que no hay pecados grandes o pequeños. Cualquier ofensa contra Dios es pecado. Y Juan en su epístola dice que todo el que aborrece a su hermano es considerado como homicida. Aquí un punto muy importante, hermano Hernán, para que reflexionemos de manera personal qué hay en mi corazón. Creo yo que el apóstol Juan quería dejar en claro esto y quería hacer énfasis de qué hay en tu interior. Analízalo. ¿Hay en tu interior sentimientos que te pueden convertir en homicida? Quizá no material, pero sí Dios lo equipara así. ¿Qué hay en mi corazón que pueda yo ofender a Dios de tal grado o a tal manera que la Biblia me compare con un homicida? Entonces, sí puedo yo, en el plano bíblico, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, ser un homicida o ser el homólogo a un homicida sin privar a alguien de la vida, con el simple hecho de aborrecer a mi prójimo, de no amarle o de tener este tipo de sentimientos en contra de alguno de mis prójimos. Sí, claro, como lo decías también, Eli, antes de preguntar lo siguiente, no, cuando llegas al acto en sí y que está tipificado por la ley como homicidio, pues quizás a uno le dé la tranquilidad de que, bueno, no lo estoy matando literalmente como suponemos, pero ante Dios esta actitud, como comentas, le resulta pues desagradable. Es correcto, Y hermano supongo que Hernán. trae consecuencias. Es correcto. De hecho, en el plano jurídico legal, aquí terrenal, un homicidio trae consecuencias legales. Nos van a privar de nuestra libertad, vamos a tener una pena corpórea, quizá vamos a tener que resarcir el daño en manera monetaria, lo que la ley especifique. Pero en el plano espiritual, eso también va a traer consecuencias y no nos van a privar de nuestra libertad corpórea. Hay consecuencias espirituales para nuestra alma que son las que a mí más me preocupan, que no solamente ir a la cárcel. Creo que es más preocupante que nuestra alma esté en riesgo de condenación. Sí, bueno, hay algunas personas, Eli, fíjate, yendo a otro aspecto de lo que has narrado de la vida del apóstol Pablo, de su conversión, hay personas que esperan, pues también como en el caso del apóstol Pablo, tener una aparición o tener un llamado audible como lo tuvo él, ¿verdad? Pensando que es la única manera en que Dios habla. Y dado que el tema, pues, es Dios habla hoy a tu vida, es pensar así. ¿Es esto correcto, Eli? ¿Es la única manera? Pregunto. No es correcto pensar así, y el hecho de pensar así tiene varias implicaciones. Yo solo quiero resaltar dos. La primera es que pensar que Dios solamente se puede manifestar o hablar a nuestra vida en una aparición corpórea o física o de manera audible, yo estoy limitando a Dios, y permíteme expresarlo así, en su modus operandi. Estoy diciendo que Dios está limitado únicamente a hablarme o a manifestarse de esas dos maneras, y después de ahí no puede.
ese es un error muy grande porque Dios no está limitado por nada ni por nadie. Pero la segunda implicación es la que más llama mi atención y más me preocupa, porque pensar así puede ser la razón de que yo esté tratando de esconder mi negligencia y mi corazón duro de no atender al llamado de Dios. Soy consciente que a través de una predicación Dios puede hablar a mi vida, pero digo no, debe ser de manera audible por el mismo Dios. Soy consciente de que Dios a través de su palabra escrita, la Biblia, puede hablar a mi vida, pero la leo y digo no, debe ser una aparición corpórea de Dios o un llamado audible. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy cerrando mi corazón a todas las maneras posibles en las que Dios me está hablando. Y te digo que esto es lo que más me preocupa, hermano Hernán, porque entonces estamos cerrando las posibilidades a escuchar ese llamado que Dios nos está haciendo. Yo en este punto reflexiono y digo, ¿qué pasa entonces con todas las veces que Dios ya ha intentado llamarnos? Con todas las veces que Dios ha estado tocando ahí a nuestra puerta a través de sus siervos, a través de las predicaciones, de su palabra, la misma creación. ¿Qué pasa cuando hemos escuchado el mensaje de la cruz y decimos, no, no es Dios, Dios tiene que venir y hablarme al oído? Estamos cerrando por completo la puerta para este llamado. Y es aquí donde hago un llamado a todo el auditorio y a todos los que nos escuchan, hermano Hernán, para que reflexionemos. ¿Cuántas veces hemos sido conscientes de que Dios pudiera estarnos hablando, pero decimos no? Esta no es la manera en la que yo creo que es la correcta. Seamos entendidos de que Dios puede hablarnos de muchas maneras y no queramos limitar solamente a una aparición o a un llamado audible. Dios está llamando, hablando a nuestra vida, pero debemos de poner de nuestra parte para no cerrar la manera en la que Dios nos quiere hablar y entender y atender ese llamado. Sobreentiendo entonces pues que cualquier llamado o vía por la cual Dios nos hable es de igual manera válido y eficaz. Totalmente. Así como lo fue válido y eficaz para Saulo, fue una aparición, un audible, fue un llamado audible, también pudo haber sido de otra manera y también iba a causar en él ese cambio de vida. También le iba a causar que ya no fuera aquel Saulo perseguidor, sino ahora Pablo, el apóstol de los gentiles. Muy bien, Eli. Finalmente una pregunta. Quizá los oyentes se pueden estar preguntando o están ahorita ya después de que hemos estado considerando algunos aspectos de la vida del apóstol Pablo, ¿cómo experimentar ese cambio radical en mi vida? ¿Solo era para él o alguien más del oyente puede experimentar ese cambio radical? Claro, claro que no es limitativo solamente de Saulo, es para todo aquel que tiene una vida como la de Saulo. Y no me refiero a que persiga a los cristianos o respire literal como Saulo amenazas y muerte contra el pueblo de Dios, sino que viva en ignorancia de la verdad o que viva consciente de la verdad pero sin aceptarla. Para todos ellos es el llamado de venir a Cristo. ¿Cómo? La pregunta era ¿cómo experimentar ese cambio radical en mi vida? Me gusta mucho esta palabra porque la usamos cuando no sabemos cómo hacer algo. Preguntamos ¿cómo cambio una llanta? ¿Cómo me preparo esto? ¿Cómo hago esto? El cómo va a dar respuesta a aquello que necesitamos saber o aquello que estamos buscando. ¿Cómo tener ese cambio radical en mi vida? Bueno, primero necesitamos saber que ese cambio solamente lo podemos encontrar en Jesús. Lo encontró Saulo en nuestro Señor Jesucristo a través de ese encuentro que tuvo. Entonces, ya que sé que ese cambio lo puedo encontrar en Jesús, ahora la pregunta es, ¿cómo voy a Jesús? ¿Cómo le encuentro? ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo le digo, Señor, necesito de ti? Bueno, también quiero citar para esto Jeremías 29:13. Dice la palabra de Dios, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ya que sabemos que es a través solamente de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos tener un anhelo profundo de encontrarle, porque solamente así vamos a encontrarle. Una vez que hayamos tenido ese corazón humilde, ese corazón humillado y sincero de encontrarle, el Señor se va a dejar hallar de nosotros. Y en ese encuentro, así como también Saulo lo tuvo, también nosotros vamos a poder empezar en ese paso, en ese proceso de cambio de vida. Saulo, después de su encuentro,
también tuvo que reconocerlo como Señor, ya lo comentábamos. Nosotros también necesitamos reconocer que solamente en nuestro Señor Jesucristo podemos tener perdón de pecados y podemos tener ese cambio radical de vida. Pero no solo aceptarle, que tengamos ese encuentro, ni reconocerle, no basta con eso. Necesitamos también preguntarnos como Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta pregunta es la puerta que va a abrir que el Señor opere ese cambio en nosotros. Es decir, estamos manifestando el deseo y la disposición de que Él opere ese cambio en nuestro corazón, de que Él mude nuestro hombre viejo y nos dé una nueva naturaleza espiritual conforme a lo que Él quiere. Pasó con Saulo. El Señor Jesús habla, también se le aparece a Ananías, le explica qué es lo que quiere para Saulo. Le dice, yo le enseñaré que necesito que él vaya y lleve mi palabra a reyes, a judíos y a gentiles, que vaya y predique ahora mi nombre. Entonces, cuando Saulo dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga?, Saulo todavía no lo sabía. El Señor todavía no le daba especificaciones a Ananías, pero así se puso a su total disposición. Y fue cuando entonces deja de existir el Saulo y empieza a existir el Pablo convertido, el Pablo creyente que ahora iba a hacer la voluntad de Dios. Bueno, significa esto, bueno, entiendo aquí algo, decíamos al principio, pues que el cambio de visión o de panorama, esto viene a producir también, o, si es tan trascendente, genera un cambio radical. Y entendemos tan cambio radical en Pablo porque decías al inicio, amenazas, y respiraba amenazas de muerte. O sea, de ser el Pablo que quitaba vida, fue el Pablo, su cambio fue tan radical que ahora era el Pablo que daba su vida. Completamente. Sí, y la pregunta aquí o la inquietud, ese cambio radical puede significar de manera diferente para cada persona, no tiene que ser necesariamente en el sentido como Pablo, porque él puede, quizás alguna persona ser muy mal hablada y su cambio radical radique en ese aspecto. ¿Es esto, puede ser así? Es correcto, el cambio radical, y perdón por la redundancia, radica en la esencia de cada persona. Y con esencia de cada persona me refiero a el historial de tu vida de pecados. ¿Qué es lo que te está separando de Dios? ¿Qué es lo que está manchando por ahí tu vestido delante de Dios? ¿Qué es lo que hace que estés separado de Dios? Eso va a ser el cambio, eso va a ser la materia, el campo de trabajo sobre el cual Dios va a trabajar. Es lo que va a cambiar por completo. Y es ahí donde vamos a ver el cambio en una persona, como bien lo comentabas. El que maldice, el que miente, el que roba, todo ese tipo de situaciones que hay en la vida de una persona cuando tiene el cambio radical en nuestro Señor Jesucristo, debe de desaparecer. No necesariamente debe ser una persona perseguidora, como el caso de Saulo, sino solamente tener una vida alejada de Dios. Eso Dios lo toma y lo cambia por completo para ahora ser una nueva persona. Y entonces ese cambio es hasta el día de hoy también. Sigue vigente, es hermoso porque sigue vigente. Tenemos el ejemplo de Saulo, pero podemos ir recorriéndonos en la historia, incluso hasta el día de ayer, y tenemos un ejemplo de vidas que el Señor ha transformado. Y con ayer me fui muy lejos, porque hace una hora el Señor, estoy segura, que transformó una vida. Solamente necesitamos lo que ya comentábamos, corazones dispuestos, hambrientos de tener ese cambio, que reconozcamos, nos acerquemos al Señor Jesucristo, le reconozcamos como nuestro Señor y Salvador, reconozcamos que en Él podemos tener ese cambio y el Señor sigue haciendo lo mismo. Entonces, lo que marca básicamente ese cambio es el llamado y encuentro que tuvo el apóstol Pablo con el Señor Jesús. Sí, totalmente. Nosotros podemos, si queremos buscar un cambio, podemos buscar mucha ayuda, hermano Hernán. Podemos ir al psicólogo, podemos ir con un profesional. Si tenemos un problema médico, iríamos con el doctor. Si es un problema de sentimientos, iríamos con un psicólogo. Tenemos diferentes medios de ayuda, pero cuando hablamos de un cambio radical del alma, del corazón,
necesitamos ir a Jesús, no hay de otra. Fue lo que Pablo experimentó, fue lo que Saulo experimentó. No podía nadie más ayudarle, no podía Saulo ir con Gamaliel y a través de Gamaliel experimentar ese cambio, porque Gamaliel le había instruido en la ley, le había dado conocimientos, le había formado, pero lo que Saulo necesitaba no lo tenía Gamaliel, no lo tenían en las sinagogas, no lo tenía ningún sumo sacerdote, lo tenía Jesús. Y en ese encuentro con él fue que encontró ese cambio radical para su vida. Pues muchas gracias, Eli. Efectivamente, hoy alguien quizás del público de nuestros oyentes realmente anhele cambiar. Quizás apuntó su vida hacia otras opciones, pero hoy confiamos que Cristo es la respuesta a su vida. Por lo cual, hoy te pido que pues nos lleves en una oración. Y efectivamente, por las necesidades, pero efectivamente quiero decir que una necesidad es precisamente experimentar un cambio de vida muy necesario para estos tiempos. Amén. Vamos a orar, hermano Hernán, y les invitamos a todos que hagan esta oración con nosotros, con todo su corazón. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que dio su vida para perdón de nuestros pecados. Te pedimos en esta hora que tomes la vida de todos los que escuchan este programa, nuestra vida y la vida de aquellos, Señor, que vagan y caminan sin ti. Que permitas que ellos puedan abrir sus corazones para tener este encuentro contigo y que en ese encuentro glorioso puedan confesar que han fallado, que han pecado, pero que te necesitan, que en esa confesión puedan encontrar gracia y perdón para sus vidas, que a través del sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario puedas borrar todos sus pecados y conceder también ese cambio de vida, así como lo hiciste con Saulo, así como lo hiciste en nuestras vidas y con nuestras familias un día. Concede, Señor, este cambio de vida y de visión a cada uno de los que lo anhelan y lo buscan. También en tus manos ponemos sus necesidades físicas, necesidades de salud, necesidades económicas, familiares. Tómales en tus manos, concede respuesta, concede sanidad a esas necesidades que ellos también llevan hoy delante de ti. Te pedimos que glorifiques tu nombre en medio de todas estas necesidades, por Cristo Jesús. Amén. Pues te agradezco, Elizabeth, nuevamente la visita. Dios te bendiga. Gracias, hermano Hernán, un placer como siempre y agradecidos con la invitación. Muy bien, pues querido auditorio, le recordamos que usted está invitado el próximo sábado a las 5 de la tarde a través precisamente de la página de Facebook y el canal de YouTube del Presbiterio Colima, Michoacán, y que esté ahí al número 314-35-340-84 enviando su petición de oración o consejería, que con gusto ahí se le estará atendiendo. Le recordamos además, durante la semana puede ver las diversas transmisiones en las redes sociales que hemos citado ya, que son los días martes y jueves, 6 de la tarde, los domingos 11 de la mañana y en la tarde 4 en punto. Ahí estamos transmitiendo por estas redes sociales. Solo nos resta desearles que Dios les siga bendiciendo. Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar.